de continuar sumando algún apoyo en las elecciones. Venga, brevemente. Sí, Pedro Sánchez y Salvador Illa son inseparables. No se entendería, no hubiera llegado a la presidencia de la Generalitat uno sin el otro. Le trajo como ministro de Sanidad, se lo dejó todo en la campaña y los indultos, la ley de amnistía ha favorecido lógicamente a que Illa sea presidente. Pero ojo que aquí cada uno pone su cortafuegos. Lo que afecta, los casos de corrupción que afectan a la marca PSOE, a la Secretaría de Organización del PSOE durante 7 años, es un daño irreparable y además al que todavía le queda. Por tanto, yo creo que ella ha sido muy claro. Se puede decir que está sacado de contexto, que era tal, no. Ella ha sido muy claro y ha dicho aquí, el PSC no tiene nada que ver con la organización socialista del PSOE. Pues si hasta Salvador Illa toma distancia de Pedro Sánchez, es que las cosas están mucho peor de lo que Moncloa piensa, ¿no? Lo que pasó en Extremadura este fin de semana ha sido el pistoletazo de salida de lo que va a pasar durante todo el 2026 cada vez que los españoles en sus territorios sean convocados a las urnas. Y es una debacle absoluta del Partido Socialista que por mucho que intenten en sus territorios, tanto Salvador Illa como los varones socialistas, marcar distancia. Y esa cercanía y también sus hijas, Leonor, creo que son casi iconos de juventud, que creo que eso se ha conseguido. Si hoy ya se ponen de pie y pasean, pues bueno, pues otra novedad, va a ser muy llamativo desde luego, porque la imagen de la Nochebuena, aparte de los langostinos y la suegra, es ver a los reyes, al rey sentado en su trono, ¿no? En su sillón, y verle de pie hoy va a ser toda una novedad, sin duda. Luego vuelve al Palacio Real, lo habitual era en la zarzuela, pero es verdad que el rey Felipe VI es la tercera vez ya que elige esta escenografía, ¿no? El Palacio Real, y lo elige siempre en momentos muy concretos. Sí, cada rey quiere diferenciarse y quiere tener su propia seña de identidad respecto del anterior, en este caso de su padre, y es verdad que es la tercera vez y que es simbólico. Fíjate, yo creo que acompasado a los tiempos los discursos del rey Felipe VI han ido cogiendo fondo, han ido mojándose directamente en más temas. Antes me parecía que era pues una cosa mucho más general y, oye, el año pasado habló del derecho a la vivienda y habló además en términos que te diría casi muy políticos, como la necesidad y la reivindicación del acceso a la vivienda. Habló también de los bulos y la desinformación. Habló de la inmigración y habló de que pidió una gestión, alertó sobre que la gestión de la inmigración es clave para la cohesión social, que me parece que es también, darle un calado y una profundidad. Y habló de la clamorosa demanda de serenidad de la sociedad española. Yo creo que el rey insiste mucho cuando habla de serenidad en la sociedad española, está lanzando un mensaje a la clase política. Trasladen lo que la sociedad pide, que es un poquito menos de polarización, o así al menos quiero entenderlo yo. Por tanto, habiendo hablado de tantos temas el año pasado, yo tengo ganas de ver el discurso de este año porque la situación no ha ido a mejor. Es verdad que el año pasado el protagonista era la desgracia de la Dana, las familias, las víctimas, había pasado hacía muy pocas semanas, pero este año el resto de los temas estamos un poquito en el mismo punto, ¿no? Así que a ver el enfoque y el énfasis que pone en cada uno de los temas. Hasta de corrupción llegó a hablar el rey, no sé, Juan, tú que los tienes más en la cabeza, no sé si en el del anterior o hace un par de años, pero el rey se moja y manda mensajes que yo creo que sí que están acompasados a los tiempos, ¿no? A una sociedad que no le puedes mandar mensajes vacíos y que el rey es importante en estos discursos, ¿no? Sí, yo creo que los mensajes del rey siempre son profundos, es verdad. Como decía Jaime, que no se moja tanto como puede parecer o se puede pedir en un mensaje político del día a día, pero son mensajes que van a la esencia de la... Muchas preguntas y desde luego que va a tener un papel muy complicado porque todos los escándalos no parece que vayan a ir a mejor para el gobierno de Pedro Sánchez. Por tanto, veremos esas ruedas de prensa del Consejo de Ministros, pues cómo tiene que dar la cara también, pues seguramente por más noticias de su amigo Santos Cerdán. De momento ayer ya esquivó el resultado electoral en Extremadura, lo tocó muy de perfil, o sea, de autocrítica, nada. No ha habido autocrítica. Estaba recordando las palabras de Gallardo diciendo hacemos autocrítica, siguiente pregunta. No ha habido autocrítica, no ha habido reflexión, no son capaces de abordar qué les ha pasado en Extremadura, porque puedes pensar que hay muchos factores, pero a alguno tienen que empezar a dar respuesta, sobre todo porque el patrón es parecido en otras comunidades autónomas donde se van a presentar, donde hay elecciones en el próximo curso. El candidato era malo. Eso yo creo que hay consenso sobre que el candidato
no es un fuerte político, pero mucho antes de que estuviera procesado por el presunto enchufe del hermano de Sánchez, mucho antes. Llevaba 2 años de candidato en Extremadura y no se le conoce una buena intervención en la Asamblea o que le hubiera hecho frente a Guardiola como líder de la oposición, de la lista más votada que heredó de Guillermo Fernández Vara. Pero bueno, candidato malo. En Extremadura que ha penetrado mucho, pues fíjate, yo no creo que tanto el debate migratorio, aunque te encuentres con sitios donde hay más inmigración, se haya disparado Vox, sino pues los miedos que también sabe explotar Vox, la Agenda 2030, el campo, bueno, una agenda de Vox que claramente ha penetrado en Extremadura y que el Partido Socialista extremeño no ha sabido ponerle freno, porque es quien cae casi a tercera fuerza en muchos municipios. Pero decía, luego el desgaste de gobierno, los casos de corrupción, los acosos sexuales, todo eso genera un ambiente que también coloca al Partido Socialista en una mala posición electoral. Sobre todo esto tendrían que hacer una reflexión porque, como digo, viene Aragón, viene Castilla y León, han perdido Andalucía, no hay una sola encuesta que diga que el PSOE pueda recuperar ninguna de estas comunidades autónomas. Entonces podemos diferenciar muy bien y luego nos podemos poner a hablar del Partido Popular y de los pactos con Vox, pero es que son 2 debates distintos y el PSOE no está bien posicionado ahora mismo para competir en ninguna comunidad autónoma. Si no quieren hacer una reflexión de eso, bueno, pues si quieren confiar solo en que el candidato Pedro Sánchez recoge voto de las generales, pues allá el Partido Socialista, pero vamos, me parece un diagnóstico que todavía está por hacer, que no han hecho autocrítica y que lo van a pagar, como no lo hagan, en la carrera de aquí a junio de las próximas citas. Por si acaso ya hay alguno que está marcando distancia. El presidente de la Generalitat Permanentemente salpicado. Cuando no son escándalos de corrupción, son escándalos como los que hemos tenido últimamente con el tema de las mujeres, los escándalos de presuntas agresiones sexuales dentro del Partido Socialista. Y cuando no, pues son ministros como el ministro Óscar Puente insultando a cualquier posible voz crítica que pueda haber dentro del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que eso está empezando a hartar a los propios militantes socialistas que están viendo que no hay proyecto de país, que no hay presupuestos, que no hay leyes que salgan adelante, que no hay políticas de gobierno, que hay escándalos de corrupción, que hay escándalos con mujeres y que además cuando te atreves a criticarlo tienes a ministros que se atreven a señalarte con el dedo e incluso a insultarte como pasó con el propio Eduardo Madina, ¿no? Yo creo que se está cociendo algo dentro del PSOE, veremos si efectivamente es una rebelión interna o si se queda simplemente en un conato. Pilar, ¿hay alternativa realmente a Pedro Sánchez? Porque es verdad que él se ha blindado mucho durante todos estos años. Fíjate, no la hubo en el Comité Federal de julio y lo que decían algunos críticos precisamente era que no tenían capacidad de tener una alternativa en el Comité Federal que fue elegido, no recuerdo la cifra exactamente, pero bueno, por una amplia mayoría de los militantes y del partido. Orgánicamente no la hay. Estas cosas yo creo que lo vivimos en el año 2011, el Partido Socialista era otra cosa, no había perdido Andalucía, estaba Chacón, estaba Rubalcaba, ahora faltan muchos dirigentes, también pasó como después falleció Chacón, pues ha fallecido Lambán, ha fallecido desgraciadamente Guillermo Fernández Vara, o sea, la estructura de qué va a pasar en el PSOE, ese debate va a empezar después de la salida de Pedro Sánchez del gobierno, porque ocurre siempre, va a ser muy difícil que coja fuerza y que tenga calado con Pedro Sánchez de secretario general y con Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno. Y respecto a Jordi Sevilla, yo no le veo mucha capacidad de impacto. Cuando abre más debate en la derecha que en la izquierda, en esto tiene razón Óscar Puente y yo lo voy a decir con mejores maneras que se puede decir, y es que no tiene agarre en el partido, no es un militante, no es una persona de federación. Jordi Sevilla es alguien conocido en el PSOE porque Zapatero le nombró presidente de Red Eléctrica y porque Zapatero le nombró altos cargos de gobierno, pero más allá de las designaciones del presidente Zapatero, Jordi Sevilla en el PSOE, pues eso, no es una persona que se bate al cobre en unas primarias, que cuando se abra el debate en el PSOE, y se va a abrir porque es verdad que hay malestar, no va a pasar por debates que se producen más en los medios con Jordi Sevilla a la cabeza, va a pasar desde dentro del partido. Tiene más peso Paje o Ibarra, incluso estando un poquito desfasado, muchísimo más peso, o Adrián Barbón, por ejemplo, en Asturias, voces que ya saldrán a la palestra que un Jordi Sevilla. Pero parece ser que ya el PSOE lo está descartando.
Vamos, mientras Ibarra estaba proponiendo la abstención, el Partido Popular y Vox ya llevaban de 200 negociaciones bajo cuerda, de las que ahora, bueno, bajo cuerda, lógicamente con discreción, de las que ahora vamos conociendo. No tiene ningún sentido esa abstención. La propuso Ibarra, no se debatió en el seno de la reunión que tenían que decidir, bueno, que Gallardo tenía que dimitir, y es una abstención que no provoca debate primero porque esto ya va de bloques, primero porque al Partido Popular Aragón ya estaba diciendo Azcón que con el partido, y la propia portavoz Esther Muñoz, que con el Partido Socialista no van a pactar absolutamente nada. Entonces la propuesta de Ibarra, hacia dónde va, y además una contradicción insalvable, y es tú envistes a María Guardiola, presidenta de la Asamblea de Extremadura, para que vote políticas con Vox. No tiene ningún sentido para el propio PSOE. ¿En qué condiciones de oposición quedaría? Por tanto, sirve para, yo creo que otra cosa que sirve para los debates nuestros, pero los partidos, yo creo que, y las alianzas de gobierno ya van por otro sitio. A ver, sobre lo que decíamos antes, no es histórico lo que ya ha ocurrido antes. El Partido Popular en 2011 tuvo mejor resultado que María Guardiola en 2025. Monago tuvo el 46% de los votos de los extremeños, María Guardiola el 43%. Lo que es histórico en Extremadura es que Vox se haya disparado como fuerza política sin tener un candidato reconocido y conocido por los extremeños, porque Óscar Fernández, casi nos hemos aprendido el nombre en la campaña. Recordar la anécdota de que los de seguridad le intentaron apartar para que no se acercara a Santiago Abascal y dijo en un mitin, oiga, no, que yo soy el candidato, ¿no? En un mitin suyo. Eso es lo histórico, que Vox haya penetrado en ciudades y en el campo, haya penetrado en todos los pueblos, en los núcleos históricos del Partido Socialista, donde nunca había perdido las elecciones, porque Badajoz ya era de la derecha, Cáceres es hegemonía del Partido Popular desde hace años, pero que pierdan las elecciones en las comarcas grandes, donde llevan 20, 30 años gobernando, y se dispara incluso a segunda fuerza Vox, eso el Partido Socialista, no sé cuándo hará la reflexión, pero aunque la transferencia, digan los que saben, que va de Vox al partido, o sea, que va de la abstención a Vox y que está capitalizando otro tipo de votante que parece que no votaba, y que el PP afianza los suyos y absorbe voto del PSOE, de votos que antes iban al PSOE, requiere un análisis profundo de las necesidades o de por qué ese voto se está yendo ni siquiera al Partido Popular, se está yendo a una fuerza nueva que es Vox. Y este análisis sirve para el PSOE, que pueda remontar, y para el Partido Popular, que en unas elecciones que María Guardiola las convoca para tener mayoría absoluta, que lo tenía todo prácticamente a su favor porque no ha hecho mala gestión en estos 2 últimos años, y que suba solo un escaño también le complica las negociaciones. Anoche, y termino, el portavoz de Vox aquí en Telemadrid decía: María Guardiola tiene que negociar con nosotros, y las condiciones de hoy no son las de ayer, estamos mucho más fuertes, y la realidad para Guardiola es esa. El listón de la absoluta, Pilar, Feijóo en la propia campaña dijo que no llegaban a la absoluta. O sea, creo que el listón de la absoluta se la ha puesto la izquierda a Guardiola, no la propia. Lo hizo Guardiola, que convocó para quitarse de encima a Vox. Bueno, pero aquí no podemos meter a la izquierda. No, bueno, pero María Guardiola convocó porque quiso para quitarse de encima a Vox. Feijóo a 4 4 días dijo que no, que la absoluta es imposible. O sea, digo que yo creo que la absoluta... Pero que se convocó para eso. Se convocó para tener menos carga de Vox, pero era muy complicado porque la absoluta ahora mismo, en esta situación tan polarizada, lo que tiene que hacerse ver el PSOE es si el llamamiento al pánico general que puede provocar que el PP pacte con Vox sirve de algo. Yo creo que todas las elecciones se está viendo que no les sirve de nada. En el 23 de julio parece ser que sí les sirvió. Y 1% han subido los precios en tan solo 2 meses, ¿eh? Sí, vamos, no se corresponde, o al menos es la percepción, el dato de la inflación que ha ido bajando y moderándose con lo que cuesta hacer la compra. Eso lo nota cualquiera que vaya a hacer la compra, en los productos básicos, en las carnes o en el pescado. Y eso es un problema de desigualdad. O sea, luego te vas a las cifras macros y te sorprende que haya más de 2 millones de familias en situación de vulnerabilidad. Pero la media de los sueldos que hay en la Comunidad de Madrid o en cualquier comunidad autónoma no se corresponde con el precio de la vida, por mucho que la macro va bien, y va bien. O sea, seguro que a estas horas, los miré ayer, no los he mirado hoy, abrimos Expansión o 5 días, los diarios económicos, y los indicadores están disparados. Y el Banco de España lo celebra, y los fondos de inversión, y los megarricos en España han abierto 200 fondos en menos de un año. Bien, si es que la riqueza funciona bien y va creciendo, pero las familias, las clases medias, cada vez notan más el empobrecimiento porque no da, porque es muy difícil hacer la compra en condiciones. La compra, pagar el
colegio, unas extraescolares La vida. o la vida. Es que desgraciadamente La ya no vida existen misma. las clases medias en nuestro país. Ya no existe esa clase media que es el sustento de una economía básica. No nos lo porque, podemos permitir, pero es así. Los precios suben, los precios se disparan, de unos precios que ya están disparados, que ya vienen acumulando subidas para cualquier persona que vaya a hacer la compra, que vaya a hacer la compra diaria, sabe cómo está la situación de la cesta de la compra, sabe cómo está el valor de las cosas, que tiene que dejar de comer pescado, que tiene que dejar de comer carne, porque no se lo puede permitir, porque la situación y el nivel de los precios no se acompasa con los salarios que está percibiendo, porque además el precio de la vivienda se come prácticamente todo lo que una familia puede ganar, ¿no? Yo creo que la situación es muy complicada, que ese cohete que nos intentan vender, desde luego que las familias españolas no lo vemos por ningún lado, ese cohete, la economía española va como un cohete, va como una moto, pues la moto está gripada en la mayoría de las casas de los españoles, y ahora con las cenas de Nochebuena o las de Nochevieja lo vamos a sufrir aún más. Hay productos que han subido, yo lo veía hasta 20-30%, solo productos básicos de verduras y de alimentación. Y dices, pero ¿cómo puede haber...? Bueno, el precio del huevo, Por sin eso ir digo más lejos. Que, no sé, que hay una inflación de un dígito con productos subiendo 20-30%. La paradoja de la economía en este momento es brutal, porque es cierto, el año va a ser largo, a ver cómo avanzan las investigaciones judiciales, y de repente lo miras ahora para atrás, desde septiembre hasta aquí, y ha ido toda una velocidad. Todas las causas han avanzado a una velocidad brutal, y todas en dimensiones de incremento de la profundidad de la carga sobre los acusados, ¿no? Y yo creo que eso es preocupante en Moncloa. Discutíamos antes fuera de micro, Pilar y yo, cuándo habrá elecciones generales en España. Yo no lo sé, pero lo cierto es que lo judicial, que es uno de los elementos que hay que tener en cuenta en ese análisis, va muy rápido, mucho más de lo que el Gobierno podía haber previsto. ¿Puede beneficiar a Ábalos? Si lo ha pedido, él entenderá que sí, ¿no? Un juicio con jurado popular. A ver, a nadie se le escapa que la capacidad dialéctica de Que cae bien, ¿no? Ábalos Que cae bien, Es simpático. Es uno Cae de bien. sus fuertes. A ver, que hemos visto a Ábalos minutos antes de entrar en prisión dar entrevistas y se defiende. Y Le minutos vimos el año... minutos después. Bueno, es que ha habido entrevistas grabadas. Lo ha dejado hecho. Coldo ha hecho entrevistas. El otro día con una colega de OK Diario que le llama desde la cárcel y le da una entrevista No, minutos de 8 después. minutos, que es el tiempo que... Pero que en el nombre de Ábalos es su cuenta de Twitter donde se hace su crónica diaria desde prisión. A ver, Ábalos tiene su capacidad dialéctica, se ve con capacidad de convencer y sigue insistiendo. Claro, él coge su informe, el último informe que le afecta, y dice, tengo un descuadre negro sobre blanco de 90.000 euros en 10 años. Oye, pues igual en un jurado popular 90.000 euros en 10 años No ni parece tanto. Claro, las mordidas supuestas que señala la UCO por contratos millonarios no se le han encontrado en cuentas corrientes, porque los 90.000 no cuadran con las mordidas, con la dimensión de los contratos de Aldama, Coldo y Ábalos. Y entonces dice, bueno, cohecho, tráfico y malversación, que tengo sobre todo los sobres de Aldama en efectivo y me los gastaba en mujeres, y lo que manejaba Coldo para que yo metiera y enchufara, pues es que a lo mejor no le parece tan delictivo al señor Ábalos, pero si lo ha pedido es porque se ve con capacidad. Yo dudo mucho que con lo que pesa sobre Coldo y lo que pesa sobre Aldama y sobre él, o sea, ese trío de corrupción que operaba desde Transportes, dudo mucho que le acepten un jurado popular. Críticos del PSOE ven en él una opción de futuro. Ya veremos para qué, pero... En ese post-sanchismo, que puede ser que Lobato esté esperando, ¿no? A ver Agazapado. qué pasa. Recordemos que Sánchez ha colocado a Óscar López a cuidar el lado del muro de Madrid, Sí, que es totalmente. un sanchista converso, que esos suelen ser además de los peores, de los más radicales, porque tienen que demostrar permanentemente su adoración y admiración al líder, en este caso a Pedro Sánchez, ¿no? Yo es verdad que apoyé a otro en las primarias, pero ahora soy el mayor sanchista del reino. Entonces, en ese post-sanchismo quizá Lobato lo tenga un poco complicado a la hora de volver a la Secretaría General del Partido Socialista en Madrid. Otra cosa es si ese post-sanchismo es total, absoluto. Si Sánchez cae no solo de la presidencia del Gobierno, sino también de la Secretaría General del Partido Socialista. Igual Lobato está esperando ahí para no solo la Secretaría General del Partido Socialista en Madrid, sino con visos a otra responsabilidad nacional donde quizá Lobato pueda encajar mejor. Eso es. Sí.
A ver, fíjate, en algo se parecen Óscar López y Juan Lobato, y es que los dos son cuadros del Partido Socialista. Son dos militantes, son personas que han sido fuertes en el partido y son personas que se han batido el cobre cada uno en un momento dado. Ahora Óscar López sabemos dónde está, pero Óscar López, la relación con Rubalcaba era directa, eran los chicos de Rubalcaba. Lobato fue secretario general de los socialistas en Madrid, fue alcalde durante muchos años, también abrió sus propias primarias para ganarlas, con lo que estoy diciendo que Jordi Sevilla es casi tóxico para armar una alternativa al futuro PSOE, porque no es una persona que se reconozca dentro del Partido Socialista. Por eso yo dudo muchísimo que Lobato, que seguro que va a jugar el día de mañana, igual que jugó antes de ayer, se ponga detrás de Jordi Sevilla. Venga, no dejamos el capítulo judicial porque hay un movimiento clave. Ver el alcance o ver lo que se sabía de lo que salpicaba a la mujer del presidente. Por tanto, no solo estaba metida en las cloacas de Ferraz, también estaba seguramente en las de Moncloa, y lo que ha hecho es destapar absolutamente todo. Por tanto, su papel como fontanera no ha sido muy bueno. Efectivamente, su papel como fontanera hemos sabido en esta operación que tenía más calado, más profundidad y que estaba más implicada de lo que conocíamos hasta ahora. La UCO tuvo que adelantar la operación por razones operativas y explotó la operación antes de tiempo, que se dice, ¿no? Y por eso yo creo que todavía nos faltan claves, porque para mí lo más interesante de esta causa es Leire Díaz y Servinávar, la empresa de Santos Cerdán según la UCO, pero Santos Cerdán ni está imputado ni está citado en el auto que aclaraba un poco lo que se investigaba en el expresidente de la SEPI, Servinávar y Leire Díaz, pero no aparece Santos Cerdán, que para mí es la gran incógnita, porque la relevancia de este caso son que afecte a contratos de la SEPI, que bien decía Juan, es la gran plataforma de contratación pública de este país, que aunque pudiera ejercer influencia el expresidente de la SEPI desde fuera y no cuando estaba dentro, tiene una dimensión importante, y que estuviera Leire Díaz y la empresa de Santos Cerdán. Aquí todavía nos queda mucho por conocer. Queda mucho. Vengamos con... En la que ser una pieza es bueno. Y en la que pegar el cante está bien visto. Una época en la que se recuerda que los malos siempre acaban perdiendo. Y en la que los buenos llegan con lo prometido. Una época del año donde siempre hay más luces que sombras. Donde todos los árboles dan sus frutos y todos los trenes llegan en hora y acompañados de regalos. Unas fechas en las que los protagonistas son los que tienen que ser, la gente normal, la gente que hace del mundo un lugar mejor. Y donde la grandeza no nace de la vanidad, sino de la humildad. Es la Navidad y significa mucho para todos. Bueno, pues ese es el mensaje navideño de Alberto Núñez Feijóo, con muchos mensajes, ¿eh? Solo hay una época. Los trenes, ha estado ese guiño que hace a los trenes a su amigo Puente. Bueno, lo decíamos antes, ¿no? Que si no nos imaginábamos al rey de pie, pues tampoco nos imaginábamos hace unos años a otros políticos haciendo crismas como este, ¿no? Casi un videoclip. Con intención. Con intención, ¿no? Pero bueno, dentro de... Es muy Feijóo, o sea, es con intención, pero que creo que queda con ese espíritu navideño. Bueno, queda más o menos elegante, y es otra cosa es que sirva de algo más allá de a sus fieles, ¿no? Lo decíamos antes, que esto no transpira el muro, y bueno, que le haya llegado, supongo que ha llegado a los militantes, pues les habrá hecho gracia. Sí, no locuta mal, ¿eh? No está mal. Lo estaba pensando. Tiene buen tono de radio. Como sí, doblaje, el señor Feijóo ni tan mal. Sí, fíjate, yo pensé que iba a ser peor, porque como las cosas están como están, sí. Y creo que no procede. Más cómico, ¿no? No procede ni la ironía, ni en un mensaje navideño, si quieres felicitar las Navidades, que el vecino de al lado que no te vota pueda echarse una risa o pueda decir, bueno, pues Feijóo me está felicitando la Navidad. Es verdad que las comunicaciones cambian, y antes no grababan mensajes navideños como este, pero yo en eso no soy nada conservadora. Bienvenida la felicitación de Núñez Feijóo. A mí me ha sorprendido favorablemente, la verdad, porque a mí estos vídeos me dan...
Yo creo que en este caso tiene más mensaje político que futuro. Es verdad que el debate es interesantísimo en los conflictos de atribuciones, pero dudo muchísimo que se anule una prórroga de unos presupuestos, porque es un instrumento absolutamente legal. Entonces, ¿con qué motivos eliminas una prórroga y no otras? ¿Con qué? Porque puede haber una contingencia, como la pandemia. Entonces, el Constitucional va a establecer una regla general por la que yo decido que el gobierno de Sánchez no puede hacer prórroga, pero que el gobierno futuro, si ante una contingencia sí. Eso yo no le veo ninguna salida. Pero por eso digo que es un mensaje político al gobierno, que ayer, por cierto, en Consejo de Ministros volvió a aprobar la prórroga de presupuestos a los que se había comprometido Sánchez a presentar públicamente, no recuerdo en qué entrevista, si en septiembre o en octubre, y bueno, abre un debate político, pero que yo creo que legal no va a llegar a ningún sitio. El PP propuso una ley, de hecho, para limitar que no se presentaran presupuestos y tampoco ha tenido mucho futuro. Más allá del recorrido, que me parece también muy interesante llevarlo al Tribunal Constitucional, porque es una realidad que el Gobierno está incumpliendo la Constitución. La Constitución, en el artículo 134, en el punto 3, te dice que el Gobierno tendrá que presentar ante el Congreso de los Diputados el proyecto de presupuestos 3 meses antes Antes del 30 de septiembre, de que expire el año. Es que este Gobierno no ha presentado en esta legislatura, y ya llevamos 2 años camino del tercero, no ha presentado ni tan siquiera, ya no, por supuesto,